En este episodio tengo como invitado a Juan Raúl Ruiz, un emprendedor apasionado de crear empresas, bienestar, viajes y arquitectura. Pero esta es una conversación en la que Juanra nos comparte lo que ha sido su camino en cuanto a la salud mental y por qué este es un tema del que los hombres deberíamos estar hablando con más libertad. Esto es Holístico, el podcast. Bienvenido, Juanra. Gracias por la invitación. De verdad que vamos a hablar sobre algo interesante hoy. Yo creo que este va a ser un episodio diferente porque, como comentábamos antes de empezar a grabar, tú y yo no somos expertos en salud mental, no somos psicólogos, ninguno de los dos, pero definitivamente tenemos como esa inquietud y nos hemos preguntado y hemos tenido conversaciones juntos de por qué este tema de salud mental cuesta tanto hablarlo a nosotros los hombres y como que entendemos los dos que este es un tema que deberíamos poder hablarlo con mayor libertad en círculo de hombres. Sí, y a mí me parece interesantísimo porque, como tú dices, o sea, nosotros no somos expertos, pero la verdad que tenemos años hablando de esto. Y yo entiendo que ya esa misma exposición en las redes y todo, hay que utilizarla como a favor de la salud mental también, de un tema que casi no se habla. Totalmente. Yo creo que sí, como tú dices, con las experiencias que tú y yo tenemos, los procesos que hemos agotado y venimos ya de hace años agotando procesos, leyendo, buscando información, definitivamente creo que compartir esto, la audiencia pudiera beneficiarse mucho. Y yo quiero empezar, Juanra, marcando lo que es una definición que encontré de salud mental para que pongamos un contexto y a partir de ahí empecemos a conversar. Yo encontré esta definición que me gustó mucho. ¿Qué es la salud mental? Es la capacidad de manejar el estrés, las emociones y los desafíos, mantener relaciones saludables y adaptarse positivamente a los cambios y circunstancias de la vida. Casi nada. O sea, todo. O sea, que, claro, y ahí vemos lo importante, la preponderancia, la prioridad que deberíamos estarle dando todos al tema de salud mental. Pero tú y yo vamos a estar hablando en el plano masculino, ¿verdad? Nosotros los hombres como que nos cuesta, como que, wow, hablar de este tema. Y yo creo que podemos empezar por ahí. En tu opinión, ¿por qué es tan difícil para nosotros los hombres tocar este tema, abrirnos con otra persona sobre este tema? Mira, yo creo que lo principal es, que a mí me costó mucho entenderlo también, yo agoté ese proceso también, de que la gente relaciona de que si el hombre habla de salud mental hay una debilidad. Y yo creo que es un tema de ego realmente, más que todo. Yo creo que cuando nosotros trabajamos nuestro ego, empezamos a tener la madurez suficiente como para entender que este tema, más que ocultarlo, es muy inteligente empezar a hablar sobre esto, pero sobre todo si tienes temas contigo, es muy inteligente, porque además yo lo pienso así, que es muy inteligente tú abordar ese tema, ¿entiendes? Como no lo contrario, o sea, no el tema de no exponerlo, de mantenerlo para ti solo, sino yo creo que mientras más tú absorbes el tema y te vinculas con el tema de la salud mental, yo creo que tú te vuelves como un mejor ser humano o tú puedes ser más feliz. Entonces, yo creo que es un tema de que al hombre lo relacionan con la dureza, con el tema de siempre pushing. Que, ojo, yo estoy de acuerdo que la masculinidad tiene una firmeza en específico que tú sabes que es parte de, pero no quiere decir que un tema en la salud mental es un tema de debilidad. O sea... Sí, e ir rompiendo quizá un poco con eso de que conversar sobre salud mental, de que buscar ayuda en un determinado momento te hace de alguna manera menos masculino o menos hombre. Definitivamente creo que tú y yo estaríamos de acuerdo en que no. Y me gustó mucho el enfoque ese de que la salud, buscar salud mental en nosotros los hombres a veces lo igualamos a debilidad, a que estamos siendo débiles en algún sentido. Y otra cosa importante ahí, Juanra, es que hasta vergüenza da. Yo siento que si estamos compartiendo en un círculo de hombres, como que decir que vamos al gastro, lo compartimos, o decir que vamos
a cualquier médico, a cualquier doctor, especialidad. No, mira, yo estoy teniendo unos temas de dolores de cabeza, igual neurólogo, como que eso no nos cuesta. Sí. Pero qué difícil es admitir o decir en un círculo, yo voy al psicólogo. Ujú. O yo tengo una cita con el psiquiatra mañana. Como que eso rara vez lo compartimos. Como que ahí viene esa vergüenza de, no, Sí. eso no lo voy a compartir. En un círculo de panas, por así decirlo, ese tema se toca poco. Sin embargo, sí me he dado cuenta que al pasar de los años, ya sí hay, a su forma, hay mucha gente que lo está expresando. Coño, estoy muy estresado, lo que tan... Es una mala palabra ahí, pero es lo que estamos expresando al final, o sea, al principio de la conversación, antes de grabar, de que hay un tema de que yo creo que las redes sociales han hecho un impacto positivo en eso, de que, mira, no solo a ti te pasa, ¿entiendes? O sea, no solo tú estás estresado, no solo tú estás teniendo ansiedad, no solo tú le tienes miedo a la incertidumbre, o sea, le está pasando a mucha gente. Entonces yo creo que hay a pesar de que es un tema que no se habla en apertura, yo sí he empezado a sentir que hay mucha gente que lo está empezando a tocar de su manera, tú sabes. Mostrar cierta vulnerabilidad, se da cuenta que le pasa a todo el mundo. Porque yo creo también que es un tema de normalizar el tema. O sea, normalizar el topic del tema de la salud mental. Así mismo como tú dijiste, como la gente normaliza un dolor de barriga, como la gente normaliza el tema del fitness, por ejemplo. O sea, el tema de la obesidad, que es bastante normal ya hablar de él. No, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo esto. Es lo mismo. Yo entiendo que con la psicología, o sea, es normal, tú necesitas ayuda en un área de tu vida. Claro. Y eso que tú dices de las redes sociales, yo lo veo como una moneda de doble cara también. Sí, hay muchas personas compartiendo sus historias, su camino. Hay mucha información para aprender, hay mucha información para tú dar ese primer paso. Pero también las redes sociales te muestran en lo que está todo el mundo, y eso de alguna manera genera algún tipo de depresión social y diría yo hasta envidia. Yo creo de verdad que todo el mundo tenemos esa emoción, que todo el mundo siente envidia. Es un tema de ver también cómo tú la vas a canalizar, si para lo positivo o lo negativo. Pero yo saber que tú estás, por ejemplo, en un trabajo nuevo, que te compraste este vehículo, que estás en esto, Hay FOMO. o que tienes, claro, que tienes una familia lindísima y yo quizás estoy en un lugar más atrás que tú por alguna razón, por situaciones de vida, por elecciones que hice, porque la vida va diferente para cada quien. Pero yo empiezo con esa comparación, empiezo a quedarme con eso, a no sacarlo, a no tener nadie con quien conversar, a no canalizarlo quizá de una manera correcta. Y óyeme, y eso después de meses, de años, tú con esa presioncita ahí, yo creo que se empieza a sentir. Sí, mira, tú tocaste un tema súper importante de que al final, desde mi perspectiva, las redes sociales son los highlights de las personas. O sea, los highlights de la persona y nada más se publica eso. Claro, no estamos diciendo que en las redes sociales hay que publicar siempre lo malo, porque la gente al final es una red de ocio, ¿no? O de aprendizaje. Pero entender que las redes sociales son los highlights de las personas, yo creo que te da por dónde preguntar, ¿entiendes? Tú dices, bueno, sí, es verdad, esta persona publica esto, pero es de verdad, o sea, entender que son los highlights te dice cuál es el background realmente. Y yo creo que con el tema de la envidia, que es un tema buenísimo de eso que tú tocaste, porque el tema de la envidia, yo incluso lo hablé con mi terapeuta hace unos meses, me acuerdo. Y que, por cierto, voy al terapeuta no necesariamente porque esté mal, sino que yo lo veo como una alineación y balanceo, como tú dices, una persona con quien hablar, ¿no? Sobre temas más profundos. A mí me encanta la psicología, me encanta la filosofía, o sea, entonces yo lo hago por default. Y justamente tocamos este tema del tema de la envidia y las redes sociales. Y la realidad es que uno a veces tiene que detenerse y decir si... Esto a mí me dejó reflexionando mucho de... O sea, tú estás construyendo tu vida en base a la envidia que se te genera en las redes sociales. Porque mira qué pasa. Esa envidia al final también puede ser subconsciente, o sea, puede ser en el inconsciente. No es que necesariamente tú eres envidioso, sino que poco a poco esos reels, ese scrolling, te pudiera generar una envidia inconsciente.
Y cuando viene a ver, te pasan 10 años, viejo. Y tú lo que has construido tu vida en base a los highlights de las redes sociales, en base a la envidia. Entonces, yo creo que es muy importante detenerse cada cierto tiempo y decir realmente, poner las cosas como objetivamente. Y decir, mira, o sea, esta persona publica esto. Oye, yo conozco, bueno, no voy a decir nombre, pero yo conozco muchísima gente en las redes sociales y tú conocerás también que literalmente ponen los highlights de su vida. ¿Entiendes? Que yo a veces me pregunto, imagínate tú tener envidia de eso cuando tú de verdad conoces el background atrás. ¿Entiendes? Y no es que estén diciendo mentiras, sino es entender que, oye, sí, están publicando el 10% de su vida, el otro 90% no. Y yo creo que eso es una herramienta como para tú, ese FOMO, como poder controlarlo, por así decirlo. Pero yo entiendo que, como tú dijiste, y me parece genial transparentarlo, de que la envidia, viejo, es algo que inconscientemente está ahí. Porque las redes sociales están hechas para crear FOMO, además, o sea... Sí, y es un poco de qué yo hago con esa envidia, de si esa envidia me va a impulsar o me va a llevar a un estado de depresión prácticamente, porque estoy comparando pera con manzana en muchos casos. Y eso que tú comentas de las redes también es un tema, yo lo veo también como consumo responsable. Yo lo Sí. veo como el alcohol. O sea, el alcohol está ahí, tú lo puedes consumir, pero tú tienes que ser responsable consumiéndolo. Tú sabes Sí. hasta dónde llega. Es igual con las redes sociales, porque muchas veces también nos quedamos solamente en la conversación de juzgar a quien está posteando algo o a quien está subiendo un tipo de contenido, pero tú lo estás consumiendo y tú tienes el poder de definir, de construir tu feed, de saber qué tú vas a seguir, de qué tú vas a ver, qué tú vas a alimentar, a qué tú te vas a exponer. Porque al final, como tú dices, viejo, ese scrolling, ese yo exponerme a ese contenido va a tener un impacto. Al final del día, en el consciente, en el subconsciente, definitivamente que me va a impactar. Sí, definitivamente impacta. Y realmente, o sea, es como te comento, un tema complejo. Porque la verdad que las redes sociales han hecho muchas cosas positivas por muchos temas. Pero la realidad es que ha creado también mucha envidia, por así decirlo. Yo creo que una de las mejores maneras de canalizar esa envidia es utilizarla como gasolina, viejo, para cosas positivas. Yo creo que también entender que la envidia puede ser una gasolina positiva y tú mantenerla, porque como tú acabas de decir del tema de qué tanto tú permites que la envidia genere tu vida, también lo decides tú. O sea, tú también decides hasta cuándo esa envidia te empuja o en qué nivel tú la quieres mantener. Porque la realidad es que si la envidia te sobrepasa a ti, tú te conviertes en un ser humano que tú no te vas a reconocer en 2 años. Sin embargo, si tú utilizas esa envidia low-key ahí, como por cierta gasolina positiva de proyectos, de lo que sea, bueno, pues entonces tú estás generando que algo negativo se convierta en algo muy positivo, por así decirlo. Pero yo creo que lo más importante de las redes sociales es lo que tú dices, es como ese consumo responsable. Y también tú tienes autoconciencia de decir, ya yo no quiero consumir ese contenido. Por ejemplo, a mí me pasa mucho de que mi feed se ha convertido demasiado en temas de negocio, en temas de crecimiento personal y en temas de ejercicio. Que hay un punto del día que a mí hasta me estresa yo entrarme a mi Instagram y ver todo ese feed. Entonces, ¿qué hago? Me voy a YouTube. Entonces, en YouTube, que el algoritmo no es tan agresivo, tengo contenido de comedia, tengo contenido de documentales de la naturaleza, tengo un podcast que es de reírme, y entonces hago ese consumo responsable de decir, no abro Instagram porque ya estoy cansado y lo mismo pasa con TikTok, estoy cansado ya del algoritmo del crecimiento personal y de la vaina, estoy agotado, viejo, con ese tema, me voy a YouTube, que me parece responsable, y entonces digo, bueno, voy a consumir YouTube en esta hora, por ejemplo, y es un tema que me libere el tema. Entonces yo creo que es lo que tú dices del tema de las redes sociales, también hay que controlarlo. O sea, que yo creo que se habla poco del control de las redes sociales. Y cada vez incluso, ahora hay aplicaciones para tú controlar tus redes. O sea, para tú decir el timing es este. Porque es demasiado importante, porque te va trabajando el subconsciente. Y, por ejemplo, con este tema en específico de la envidia, te va trabajando ese subconsciente que si tú no lo controlas, al final vamos a construir una vida en base a las redes sociales, que es una vida que al final tú y yo sabemos que no es una vida de plena felicidad.
por así decirlo. Y hay cosas positivas en las redes sociales, definitivamente. Yo creo que la oportunidad que te dan las redes a tú accesar a gente que hace quizá 15 años, tú podías ver en la televisión, tú podías oír en el radio, pero tú no podías tener una conversación con esa persona. Y de hecho, pongo un ejemplo muy, muy cercano. En el 2020, en pandemia, tú te atreviste a escribirme y hablamos sobre ansiedad. Tú en ese momento estabas pasando un momento. ¿Y por qué tú me escribiste? No porque yo sea ningún gurú, ni porque yo soy un especialista de tema de ansiedad, pero yo compartí algo sobre ansiedad que probablemente a ti te llegó o lo viste similar a una situación por alguna razón como que, oye, me estoy conectando con esta persona te atreviste a escribirme y mira, y la mitad de nosotros como que se solidificó ahí. Por ahí, sí. Nos habíamos visto antes muy leve, pero ahí comenzamos a hablar. Y qué cool que podamos atrevernos a eso, a escribirle a alguien, mira, estoy pasando por esto, estoy en esta situación, yo veo que tú esto, alguien a quien nosotros, no sé, no haga sentido por alguna razón. Sí, yo creo que las redes sociales, el power más grande que tienen es la conexión. O sea, al final, por ejemplo, yo este año que me he dedicado al tema del contenido, como estábamos hablando, oye, yo he conectado con personas de que de verdad me agradecen, y es una de las razones por las que sigo subiendo contenido, de que de verdad me agradecen el contenido que estoy subiendo, los temas que he tocado, y al final lo que a mí más me gusta de las redes sociales es la conexión. Por ejemplo, ese tema en específico que tú dices, yo al final me acuerdo perfecto que vi una conferencia tuya, una publicación tuya de los pilares. Tú hablabas en ese momento mucho de los 4 pilares o de los 7 pilares, creo, pero de los pilares de la vida. Y yo conecté mucho con eso. Y yo dije, coño, o sea, él tiene casi mi edad, también está hablando de esto, también está hablando de salud mental. Déjame ver cuál es el tema. Además, en pandemia estábamos todo el mundo buscando conversación, todo el mundo buscando aprender cosas, porque la verdad que estábamos ya cansados de estar encerrados. Y fíjate cómo esas redes sociales, como herramienta de conexión, es una herramienta muy poderosa. Mi sociedad, por ejemplo, con mis socios sale de las redes sociales. Literal, de un mensaje en Instagram que él y yo intercambiamos. O sea, y así mismo he conectado con familiares, con amigos, con personas que no conozco a través del contenido nuevo que estoy subiendo, de verdad conectar con alguien. O sea, de poder profundizar en un tema con alguien que, como tú dices, hace posiblemente, ni siquiera nos vayamos muy atrás, hace 8 años, viejo, eso no se podía. O sea... Totalmente. Y volviendo un poquito atrás con esto de la salud mental, de que tú comentabas de que no hay que esperar tener un problema para ir al psicólogo, para buscar algún tipo de ayuda. Eso también me hace mucho sentido porque yo he aprendido a ver la salud en general, pero la salud mental también, que definitivamente yo creo que nos lo dicen todos los contenidos, no es un destino, pero hay que experimentarlo para darte cuenta, o sea, de que es un tema de que vamos cambiando, de que nuestra vida va cambiando y de que no hay que esperar una crisis para ir donde una persona, a conversar con ella. Como dije, un psicólogo, un especialista, o sea, haz tu mantenimiento, haz tus checks, y sobre todo en momentos críticos de tu vida, en esos hitos, como digo yo, y te pongo un ejemplo rápido en mi caso. Yo tuve mi primera hija en el 2010 y a mí emocionalmente me pegó bastante el tema de tener una hija. Yo, te soy sincero, no supe cómo manejar ese momento y no busqué ayuda a tiempo y lo pude ver más adelante. Pero fíjate como algo que comenzó terminó siendo un verdadero problema para mí porque vino un tema de relación matrimonial, un tema con mi pareja. Y fíjate cómo yo, por no ponerle caso a algo y seguir acumulando y creyendo que todo estaba bien, bueno, afecta a otras áreas de vida. Entonces esto es lo interesante de, óyeme, no esperar a que explote algo para acercarte a una persona. Sí, mira, yo soy pro eso porque a mí me pasó lo mismo que tú. O sea, incluso cuando yo empiezo a descubrir el tema de la ansiedad, del estrés y todo eso, yo no sabía nada de eso. O sea, para mí eso no existía. O sea, para serte sincero, yo no existía. Y a mí lo que me pasó fue que
esos episodios de estrés y ansiedad al principio, te estoy hablando hace posiblemente 10 años, fueron muy físicos. Súper físicos. O sea, a mí me dieron, viejo, palpitaciones, dolor en el pecho, pero ojo, esto nadie se daba cuenta. Eso me pasaba a mí, era. Me daba dolor en el pecho, sentía que me estaba asfixiando. Fue por un tema también, como tú dices, porque al final yo creo que esa es la conexión. Yo creo que la salud mental va mucho con la incertidumbre. O sea, la incertidumbre causa muchos temas en el mental health que si tú estás preparado para eso, yo creo que es mejor. Pero a mí lo que me pasó fue precisamente eso. Yo duré un año, viejo, con dolor en el pecho, un año que me daban, de repente yo estaba hablando aquí contigo, pero tú no te ibas a dar cuenta, yo me estaba ahogando por adentro, me daban mareos. O sea, por yo aguantar tanto, yo llevé los síntomas físicos de palpitaciones, a mí se me fueron a todos los síntomas físicos que tú puedes tener de libro de ansiedad. Yo no sabía que la ansiedad existía. Cuando yo me pongo a ver, yo digo, coño, y voy a médico y vaina, no, viejo, tú estás perfecto, vaina, coño, pero ¿y qué es lo que tengo? Entonces, yo sencillamente me acuerdo que puse como 2 síntomas, dos cosas que me pasaban. ¡Pum! Y me aparece esta palabra, ansiedad. Oh, cuando yo veo ansiedad, yo tenía ansiedad, viejo, de libro, o sea, de libro. Yo duré un año aguantando todo eso, acumulando todo eso, callándome todo eso que me pasaba. Por incertidumbres que estaban pasando en mi vida en general, sobre todo a nivel familiar. Y al final, el mensaje más grande que yo me llevé de eso fue, hay temas, viejo, que hay que agarrarlo por lo cacho. O sea, a mí un pana me dice, viejo, me está dando dolor en el pecho, y me estoy haciendo todo mi examen médico y estoy saliendo bien. Viejo, ve para un psicólogo, o sea, empieza a ver terapia, de repente te está dando ansiedad, te está dando estrés, Yo tengo amigos con ataques de pánico que nunca se lo han dicho a nadie, ¿entiendes? Y de repente le da vergüenza ir para un psicólogo porque entienden que es una exposición que ellos no quieren tener, pero ¿cuánto tú vas a durar así? ¿Entiendes? O sea, tú vas a durar 5 años así, viejo, tu vida se te va al piso si tú no atacas eso de una manera rotunda, ¿entiendes? Entonces yo soy súper pro a lo que tú dices de que si de verdad tú puedes atacar el problema, sobre todo hay mucha exposición ahora. Por ejemplo, cuando yo descubrí ese tema, por ejemplo, de la ansiedad y del estrés y todo, y lo que causaba eso físicamente. Oye, lo que yo conseguí fue un grupo de Facebook. Ahora mismo no, ahora mismo tú te metes en Instagram. Oye, tú puedes saber mañana si lo tuyo es ansiedad o no, o tú puedes saber mañana si es estrés, o tú puedes saber de los ataques de pánico. Eso eran temas que eran mitos antes. A mí no me dieron ataques de pánico nunca, y la verdad que he tenido gente cercana que les da y parece que es horrible. Pero yo creo que hay que aprovechar, y conectamos con el tema anterior de las redes sociales, hay que aprovechar la cantidad de información para hacerte bien a ti mismo. Y yo creo que el acceso a esa información te da la posibilidad de tú, en vez de durar un año, viejo, oye, a los 2 meses, si tú no puedes más, busca ayuda. Y atreverte, Juanra, a atreverte a dar el primer paso, sea cual sea. Buscar algún tipo de ayuda. Porque nos vamos acostumbrando a sentirnos mal. Sí. Nos vamos acostumbrando. Y el tema de la ansiedad, y tú sabes, yo igual padecí ansiedad. Yo sí tuve ataque de pánico. Viejo, y es un cuadro feo, es complicado, feo. O sea... Yo me atrevo a decir que ese ha sido el peor momento de mi vida. Cuando esa taquicardia se mete allá, que tú crees... Bueno, a mí me dio manejando y te digo, yo me paré en una farmacia que llamaran al 911. Yo creía que me estaba dando un infarto, o sea, porque el corazón a 1000 por hora, sintiéndome mal, sudando. Y cuando uno no sabe, como tú dices, cuando uno no tiene ni siquiera en el radar esa palabra de ansiedad... ¿Qué es eso? O sea, a mí me pasó una historia similar a la tuya. Yo ni idea. Y mucha gente, yo leyendo, uno buscando, mucha gente termina en emergencia. Muchísima gente. Sí. Y cuando le hacen todos los estudios, no sale nada. Le hacen todo lo del corazón. Y no sale nada porque no hay nada físico. Uh-huh. Es un tema mental completamente. Sí. Tu mente genera... Que químicamente genera... Claro, desencadena toda esa cadena de síntomas. Pero como tú dices, están en los libros cada uno. Y cuando yo igual me topé con un contenido que yo vi, wow, pero eso, yo dije, pero eso es lo que yo tengo. O sea... ¿Y tú sabes qué me acuerdo perfecto? Que eso a mí me chocó cuando ya yo digo, no, espérate, porque entonces esto y esto se trata con un psicólogo, con un terapeuta. Hay gente que necesita de psiquiatría, pues buenísimo. Entonces, cuando yo llego
a mí me dicen, la estadística, me acuerdo que nunca se me olvida, la estadística en Estados Unidos, o sea, tú llegaste temprano, tú llegaste como a los 8 meses. La estadística en Estados Unidos es que la gente dura un año. Y el gasto en Estados Unidos por gente que tiene temas físicos con la salud mental, o sea, que va a médicos, neurólogo, vaina, cardiólogo, todo. Es más de 100, la gente gasta más de $100,000, viejo, en Estados Unidos, antes de llegar o a un psiquiatra o a un psicólogo. Oye, o sea, imagínate... no, ese es un dato de verdad que da miedo. Pero otra cosa, Juanra, es... Yo creo que lo he dicho varias veces ya. La salud está de moda. Y qué bueno que la salud, Sí. que la salud esté de moda, porque eso es algo muy positivo. Pero nos estamos quedando en ejercicio y alimentación. Uh-huh. Ejercicio y alimentación, ejercicio y alimentación. Yo soy una persona que promueve la salud física. De hecho, eso es lo que yo hago. Eso es a lo que me dedico. Para mí, la alimentación, la actividad física, el sueño, que es el tema que estoy trabajando muy de lleno ahora, y la conexión son cosas importantes. Pero yo mismo te digo que sin salud mental, No hay la forma. salud física se hace totalmente cuesta arriba. Sin embargo, hoy día seguimos priorizando el ejercicio, la alimentación y estamos dejando de lado esa salud mental. Y como tú y yo estamos conversando, creo que entre los masculinos, yo creo que es peor la situación. Porque Peor, y sí. es lo que siento, que las mujeres se atreven a dar el paso, a ir Sí, porque donde las un mujeres son más psicólogo, vulnerables. a o sea, buscar terapia, hablan, pero como que a nosotros los hombres nos cuesta mucho esa parte y es como que la borramos, vamos a enfocarnos en el gym y a comer y hacer vamos a tirar negocio. para adelante. Sí, Exacto. sí. Y mira que, ojo, esto no es fácil darse cuenta. ¿Tú entiendes? O sea, el tema de tú sabes que tú tienes que tienes que buscar ayuda, no es fácil darse cuenta. Eso realmente uno lo va logrando porque va leyendo, porque tú sabes, pero es difícil darse cuenta cuando tú necesitas buscar ayuda. Por eso hay que aprovechar la gente que podcast como este, por ejemplo, estos episodios, y ojalá esto pueda llegarle a alguien que diga, oye, yo necesito más allá del ejercicio físico, yo necesito más allá de mi dinero, de mi negocio, oye, yo necesito más allá de mi familia. O sea, de verdad, necesito sentirme bien. Y tal vez el tema es un panorama mental full. Ahora, que yo sí estoy de acuerdo, y tú lo dices muchísimo en tus redes, no, para mí, y me atrevo a hacer el disclaimer bien tajante, para mí no hay salud mental si tú no lo abordas de una manera integral. O sea, porque pasa al revés también. O sea, tú no puedes ir al psicólogo, tú no puedes tener un coach de vida, tú no puedes tener un coach de negocio si tú quieres, y no trabajar tus otros pilares. O sea, porque muchas veces pasa de gente que va a psicólogo, que va a psiquiatra, o que tiene un coach, y se quedan nada más trabajando la parte mental. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi experiencia, claro, el cuerpo de todo el mundo es diferente, pero yo me he dado cuenta en mi experiencia que si yo no trabajo el ejercicio físico, si yo no hago cardio, si no hago pesas, si no me alimento bien, mi salud mental no mejora. En el caso de que yo esté en un momento de estrés o en un momento de ansiedad. O sea, inmediatamente incluso, para mí la salud mental es una alerta de todo lo que yo tengo que enderezar en mi vida otra vez. O sea, yo veo la salud mental, cuando yo veo indicios de que mi salud mental está, por decir, empeorando un poquito, yo digo, coño, ¿qué tengo que ajustar? Ah, no, espérate, que me estoy alimentando malísimo. Estoy comiendo muchísimo alimento procesado. Ah, no, espérate, que tengo, viejo, 2 meses sin moverme. ¿Entiendes? O sea, para mí también es como yo conecto todo. Yo no me atrevería a decir que hay que abordar el tema como de una manera segmentada. Pero lo importante es comenzar, como tú dices. O sea, no quiero que la gente se abrume con esto. Pero oye, si tú, por ejemplo, tienes tema de salud mental y tú nada más estás yendo al psicólogo, si tú puedes salir a caminar, viejo, sal a caminar. ¿Entiendes? O sea, da una vuelta. Así le dije a un amigo ayer. Le dije, oye, si tú no te sientes apto para hacer ejercicio, por lo menos ve al mirador, conecta con la naturaleza y camina. Sí, es empezar por algo, atreverse, da ese primer paso. Y estoy de acuerdo contigo ahí de que esto es integral, definitivamente. 100%. Y yo me refería a poner la salud mental en el radar. Porque veo mucha gente muy enfocada en el gimnasio. Dentro de esa integridad hay que poner la salud mental. Claro, muy enfocada en el gimnasio, muy enfocado en comer bien. Pero por otro lado, no me estoy sintiendo bien.
hay algo que falta en mi rompecabezas. Y esa pieza del rompecabezas, la salud mental es una pieza grande, es una pieza importante porque esa va contigo todo el tiempo. O sea, tu mente está contigo todo el tiempo y eso, ahí es que está el mindset, ahí es que está el drive, ahí es que está lo que te va a mover a hacer cualquier cosa. O sea, ese es el motor, definitivamente. Sí, viejo, incluso a nivel, por ejemplo, mis empresas, yo me atrevo a decir que si yo no tengo salud mental no puedo ni siquiera manejarla. O sea, es que te afecta todo en la vida, ¿entiendes? O sea, sin salud mental, viejo, tú vas a tener problemas con tu pareja, vas a tener problemas con tus amigos, vas a tener problemas con tus empresas. Si tienes empresa, vas a tener problemas con tu empleo. Entonces, ¿por qué tanto tabú? ¿Entiendes? O sea, sí. ¿Por qué llegar al punto de tu colapsar? Es que no es inteligente eso. Para mí lo más inteligente es abordar ese tema como un tema más. Y abordarlo con una normalidad que hasta hablar de ello sea muy común. ¿Tú entiendes? Y ahí de el clavo con la definición que comentamos al inicio del tema de las relaciones. Que definitivamente, óyeme, tus relaciones cercanas, tus relaciones valiosas, se afectan mucho. Se afectan mucho porque viendo los otros pilares, a veces, no sé, si tú no estás ejercitándote, si tú no estás comiendo bien, por alguna razón eres tú el más afectado. O sea, quizás se afecte 100%. Tu círculo de alguna manera indirecta, pero eres tú el que más afecta. Pero cuando tú no tienes salud mental, óyeme, la gente que está cerca de ti lo van a sentir. Sí, o sea, la relación va a sufrir de alguna manera. Sobre todo los más cercas. Sí. Los más cerca, perdón. Y es eso. Y otra cosa que quería rescatar, Juanra, de lo que comentaste ahorita, es entender a qué vamos donde un psicólogo, a qué vamos donde un coach. Porque también muchas veces pensamos que con ir al psicólogo los problemas se van a resolver. No. Y realmente eso es el parte trabajo está en la cancha de nosotros. O sea, esta persona es una guía, esta persona me va a indicar, va a entender mi panorama, va a ser un tercero que mira la situación desde afuera, y desde afuera es más fácil darte una perspectiva fresca que quizás tú no estás viendo, o ver las cosas de otra manera, o con su experiencia también de haber visto muchas personas, haber trabajado con muchas personas, te va a ofrecer recursos. Es una herramienta. Pero hasta ahí llega. O sea, es ser muy consciente de que el trabajo tuyo, 100%. de que hay que trabajar, de que va a haber que cambiar cosas, de que va a haber que pagar precios, porque creo que tú y yo conocemos personas que tienen años yendo a terapia y se quejan de lo mismo. Uh-huh. Y dicen que no pasan la página. Entonces, es que hay un tema como de ownership ahí, tú sabes, de tomar riendas en el asunto y decirte ya, ¿entiendes? O sea, déjame yo trabajar en esto. Y es que de verdad, porque a mí me pasó, no sé a ti, pero yo tuve que hacer para yo abordar mi salud mental, yo tuve que hacer un cambio. Yo soy otra persona después de los 22 años, 23 años. O sea, las cosas que yo tuve que empezar a leer para yo mejorarme, las cosas que yo tuve que empezar a hacer, cambiaron mi vida por completo y hasta hoy permanece. Pero yo tuve que hacer un cambio en mi vida, literal, en la manera en que yo pensaba, la manera en que yo veía el deporte, la manera en que yo veía la alimentación. Todo fue un trabajo, o sea, un trabajo que me tomó años. Pero la realidad es lo que tú dices, o sea, si tú no enfrentas ese tema de que tú tienes que hacer un cambio, viejo, tienes que hacer un cambio y punto. Esa es la realidad. No podemos ser como blanditos en ese tema de realmente, si tú quieres abordar tu salud mental, tienes que abordarla de frente. Porque es que no hay un punto medio de que, no, yo voy al psicólogo y ya. O no, como tú dijiste, por ejemplo, yo voy a hacer ejercicio físico y ya. Te va a ayudar. Es mejor que hacer nada realmente. Pero si tú no des ese paso de tener que modificar varias cosas en tu vida. Por ejemplo, a mí me pasó dejar de hablar a la gente. O sea, hay gente que de verdad yo no quiero a mi lado. ¿Entiendes? Porque me di cuenta que me estaban haciendo... No que me estaban haciendo daño directamente, sino que las cosas que dicen no me aportan nada en mi vida. ¿Entiendes? O sea, también... O sea, mira hasta dónde llega el tema de la salud mental, como tú hablaste con las relaciones, de darte cuenta, oye, tengo que también alejarme de la gente, de gente que me consume, viejo, que me drena.
Tengo también que me tengo que levantar de esta cama, hacer ejercicio. Tengo que comer, viejo, en vez de comerme 2 hamburguesas de Wendy, déjame comerme un plato mucho más balanceado. Y al final son cosas difíciles de cambiar en tu vida. Pero ese es el paso que hay que dar. Tomar decisiones. Y tomar decisiones no es fácil. O sea, se dice fácil, pero tomar decisiones para cambiar cosas en tu vida, cosas que vienen de años arraigadas, no es fácil. Y eso que tú dijiste, que yo le llamo hacer un inventario de relaciones, yo creo que eso es súper importante. Déjame ver con quién yo me estoy juntando, déjame ver con quién yo estoy siguiendo, a quién yo estoy siguiendo en redes, déjame ver a quién yo estoy escuchando, déjame ver a quién yo estoy pidiendo consejos, déjame ver qué información yo estoy consumiendo. Yo creo que eso es importante. Y de acuerdo contigo, hay que sacar personas muchas veces de tu vida porque no es el momento, porque quizá en un momento funcionaba la relación, pero en este momento no funciona. Y muchas veces, porque ahí siempre viene el tema de, bueno, si son familiares muy cercanos. Justo te iba a decir eso. Pero no es borrarlo de tu vida. Hay manera de manejarlo. No, y ponerle un tiempo también. O sea, limitar el tiempo. O sea, quizá alguien que yo le dedicaba 1 hora diaria, ya voy a dedicar menos tiempo y voy a ir poniendo límites en ese sentido y ver cómo me relaciono con esta persona. Pero es mi responsabilidad. O gente que te exigía mucho. Porque, por ejemplo, esa pregunta es muy clásica, lo que tú dices, pero ¿qué pasa si son familiares? O sea, ¿qué pasa si son viejos? No lo puedo borrar. Amigos muy cercanos. Y es de verdad que no lo puedes borrar. Y posiblemente no te interese borrarlo. Pero tú sí puedes controlar los temas que hablas con ellos. Tú sí puedes controlar la manera en que tú abordas los temas con ellos. Tú sí puedes controlar el tiempo que tú pasas con ellos. Y de verdad que yo entiendo que son decisiones que hay que hacer. O sea, porque es que si no... Si tú le sigues dando larga, por ejemplo, yo soy mucho porque, ojo, cuando yo hablo también de todo este tema, no significa que yo siento que yo abordo la salud mental de la mejor manera. Tengo muchas cosas todavía que tengo que mejorar. Pero, por ejemplo, a mí me pasa mucho. O sea, yo me aguanto mucho las cosas. Yo me guardo cosas. Y yo a veces me tengo que obligar a ir a donde mi psicólogo o a donde alguien para yo ver cómo canalizo eso. Incluso hay terapias de psicología, viejo, que tú sales tan cansado como salir del ejercicio. Eso le debe pasar a muchísima gente, me lo han dicho. Y es porque hay que drenarlo eso. Pero con el tema de las relaciones, es realmente un tema importante, yo entiendo, en la salud mental incluso yo creo que muchos temas vienen por tus relaciones. Sí, y de poner eso límite, como tú dices, nosotros aquí no somos los expertos ni perfectos, pero con este episodio yo creo que lo que nosotros queremos es levantar una voz y generar una chispa de curiosidad en quien nos esté oyendo, sí. en que empiece a poner esto en su radar. Y que tal vez se sienta identificado con cosas que le están pasando, tal vez físicas o tal vez de mentales. O sea, ni hablar de las preguntas existenciales, de mira, ¿hacia dónde voy en mi vida? De la edad en la edad, como tú dijiste, cómo la salud mental está atado a las edades y a los periodos de tu vida. Por ejemplo, esos periodos donde te estás mudando de tu casa, esos periodos donde de repente cambiaste de empleo o que de repente, viejo, te botaron de 5 empleos. ¿Qué voy a hacer con mi vida? O sea, yo creo que el tema de la temporalidad y el mental health es algo que está ahí. Y al final es lo que tú dices. Nosotros al final queremos levantar una voz de que es algo que hay que ponerlo sobre la mesa. Es un plato más dentro de tu mesa. O sea, si vemos una mesa, que mi esposa me pone siempre mucho este ejemplo. Y bueno, hablando de las relaciones, mi esposa es alguien que desde que éramos novios, me ayudó muchísimo a mí con el tema de la salud mental. Yo le agradezco enormemente porque fue alguien que me entendió bastante, pero al mismo tiempo no desde la victimización. Muchas veces era de ayudarme a ponerme los pantalones y decir, güey, ya. Que eso también es importante, tío. Eso de la salud mental no se puede ver desde el victimismo. Que eso es algo que poca gente dice. O sea, porque yo me puedo poner... no, que no sé qué cosa. De verdad, eso es como una etapa. Pero yo creo que esa etapa se rompe. Y tú dices, güey, hay que meter mano. O sea, hay que... Y yo entiendo que mi esposa también me ayudó mucho con eso, de no sencillamente recogerme, no, ven, que te sientes, sino, güey, también, espérate, Juan Raúl, tú no eres así, vamos a meter mano aquí, pam, pam. Pero me debía del tema que te estaba diciendo. No, era eso. Bueno, de levantar esa voz, claro. Yo entiendo que en ese sentido estoy contigo, de levantar esa voz, de decir,
vamos a poner este plato sobre la mesa, que eso es lo que, pues, después, por eso mencioné a mi esposa, que él me pone ese ejemplo. Ella me pone ese ejemplo de, tú tienes una mesa y tú tienes varios platos. Y tú decides a cuál tú le pones mucha comida y a cuál no. Entonces, lo ideal es que tu mesa esté balanceada. ¿Entiendes? Hay veces que tú a tu plato de los negocios lo estás llenando mucho y tu salud mental está vacío. Hay muchas veces que tú, como tú dijiste ahorita, mi plato de salud física está altísimo, pero el de salud mental está bajo. Estoy muy estresado con el trabajo o estoy muy estresado con mis relaciones, pero mis platos están llenos. Entonces, también o sea, al final, lo que queremos con este episodio también es que la gente sepa que ese plato de la salud mental está en esa mesa también. Sí, y que si lo está viendo vacío hace tiempo ya, que empiece a ponerle algo de comida, ¿verdad? Y no, como digo a veces, no hay que tener todos los platos perfectamente balanceados todo el tiempo. Porque la vida va en etapas. En diferentes etapas de la vida le ponemos atención a cosas diferentes. Y la verdad que no es real eso tampoco. Exacto. Pero sí es bueno lo que tú dices de ver que son varios platos en la mesa y de ir mirando esos que se están quedando vacíos mucho tiempo. Yo creo que ahí empieza esa curiosidad, déjame buscar, déjame leer, que para mí es clave el tema de educarnos. Para mí es clave el tema de buscar información, de oír podcasts, de buscar libros, de oír audiolibros, de buscar contenido, porque... Usarlo a favor la información. Claro, nosotros para muchas cosas dedicamos tiempo a aprender, a usar cosas, pero óyeme, eduquémonos también en entendernos, en entender qué pasa en mi cuerpo cuando algo específico sucede. Creo que esa parte también ayuda muchísimo. Sí. Y ahora que tú dices eso de la información, Tirso, hay algo que no quiero dejar a un lado con el tema de la masculinidad y la salud mental y las redes sociales. Y yo creo que es un hilo conductor en esos tres temas. Y es que nosotros estamos en una era, viejo, de productividad, donde la productividad es enaltecida. O sea, el más productivo, el que más viaja, el que más cumple con las metas de su vida, el que más... Y tú ves las redes y entonces, no, viejo, este tipo tiene 3 meses viajando, ¿qué? Pero tú no sabes que en esos 3 meses, tú ni sabes si ese tipo realmente está siendo feliz viajando 3 meses. O sea, tú no sabes si ese tipo que tiene 5 empresas o que está vendiendo que tiene 10 empresas, está realmente feliz. O sea, no lo sabemos eso. ¿Entiendes? Entonces, ese tema de las redes sociales también, que yo creo que es un tema que no se puede tocar, o sea, que no se puede dejar de tocar, es el tema de enaltecer la productividad. O sea, de productivo. Y cuando te digo productivo, no es solo en el trabajo, es productivo de que tú eres una máquina haciendo ejercicio, de que tú eres el tigre que más dinero tiene y te puede ir de viaje. O tú eres la persona que mejor come. Y entonces toda la alimentación es perfecta. O sea, ese perfeccionismo de las redes y ser más productivo y ser más perfecto, yo creo que es un tema que le está metiendo muchísima presión a los hombres sobre todo, porque tú sabes que además vivimos en una sociedad donde el rol del hombre es ser eso, es ser siempre pushing y siempre todo. Y hace poco subí un contenido y me pasó corriendo, y a mí me encanta esta anécdota. Porque yo tengo un journey de correr, de que me metí en un maratón y quiero hacer varios maratones alrededor del mundo. Pero me pasó algo que me pareció genial. Yo tenía muchos meses pensando que los entrenamientos era la manera de yo autobrillar. Yo decía, mira, la rompí en el entrenamiento, mi pace, no sé qué cosa. Sin embargo, el coach me llama la atención en varios lunes que me toca una corrida a un pace mucho más bajito. Voy a contar esto porque es una anécdota que fue interesantísima para mí. Y el coach me dice, Juan Raúl, en los easy pace, o sea, en los lunes, es literalmente la única corrida de la semana donde tú no te puedes forzar. Donde cuando tú termines ese workout, que ya estoy entrenando duro, o sea, ya por ejemplo mi easy pace es 1 hora y 20, 1 hora y media, tú no puedes sentir que ni siquiera te cansaste. Yo tenía, viejo, meses que los lunes yo decía, oye, ¿qué easy pace? Le voy a dar a un pace duro. ¡Pam! Y en un lunes, hace poco, el lunes pasado, digo, ¿tú sabes qué? Voy a hacer easy pace de verdad. Y fui más lento. Termino mi 1 hora y 20. Posiblemente sea de las corridas que yo mejor me he sentido de que yo comencé a entrenar. Hace 4 meses. Y para mí eso fue algo que yo dije, en la vida es igual.
muchas veces tenemos que bajar el ritmo, que lo conecto con el tema anterior de las redes sociales y la productividad y todo. Muchas veces tenemos que bajar el ritmo para darnos cuenta de lo que hemos logrado y no necesariamente lo que queremos lograr. Muchas veces hay que bajar el ritmo para tú darte cuenta de que estás mal o estás bien. O de felicitarte, viejo, por todas las cosas que estás haciendo. Fíjate cómo yo en esa corrida que la hice muy lenta, posiblemente la más lenta que ya he hecho, yo descubrí cosas en mi cuerpo y descubrí cosas en mi respiración, descubrí cosas en mí que yo no lo había visto en ninguna corrida. Y así mismo en la vida. O sea, cuando tú bajas el ritmo y dejas de abrumarte por las redes sociales, tú dices, coño, espérate, que yo sí he logrado esto. O sea, yo físicamente también he avanzado en esto. Yo en mi relación de pareja, coño, he aprendido a cocinar, viejo, he aprendido a limpiar, he aprendido muchísimas cosas que no sabía. Y te permite, cuando tú bajas el ritmo, que las redes sociales y la productividad van en contra de bajar el ritmo. Porque nadie habla, Tirso, de bajar el ritmo. Todo el mundo habla de dale para allá. Limitando siempre, pum, pum, pum. Y uno realmente, como consume ese contenido, te deja llevar, viejo. Y al final me di cuenta y me pareció, y lo utilicé ese lunes como una anécdota en mi vida de Juan Raúl, baja el ritmo a veces y celébrate las cosas que tienes, celébrate tus avances, cálmate, o sea, toma vacaciones, disfruta en familia y ya. Es tan simple como eso. Entonces también yo creo que es un tema, Tirso, que no quería dejar de tocarlo porque de verdad que el tema de la alta demanda es un tema muy trendy ahora mismo. Coño, negocio, sé el más duro, el que carga más peso, ni hablar, viejo, en el mundo de las pesas, del tema del deadlift, el que carga. O sea, yo a veces veo a esos tigres cargando 450 libras en deadlift y yo cargando 45, y es lo que tú dices, coño, espérate, pues cuando viene a ver yo soy un debilucho. Claro que yo lo uso como una gasolina y entonces posiblemente, porque esa es mi personalidad, posiblemente me pongo más fuerte. Pero hay veces que ni siquiera hay que pensarlo eso y detenerse y decir, no, espérate que yo estoy en otro camino, ¿entiendes? O sea... No, y eso que tú dices, y en otra etapa. No hay... Llevando la analogía a coger carretera, no hay que ir a 120 todo el tiempo. Porque te vas a perder lo que hay en el camino, te vas a perder un parador, te vas a perder pararte a tomarte un café, a disfrutar. Si tú vas con alguien en el carro, tener una conversación, un paisaje, algo en el camino, te vas a perder cuando vas a 120 todo el tiempo. Entonces... Imagínate eso por 5 años, 10 años. Claro, que tú te pierdes en 5 años de ir a esa velocidad. Entonces, estoy a bordo contigo ahí. Hay momentos de ir rápido en la vida, pero no puede ser todo el tiempo. Sí. Hay que pararnos. Y como tú dices, el bombardeo es ahí rápido en todo. Rápido en familia, en trabajo, en dinero, en negocio, en gimnasio. Y la verdad que el desgaste que eso crea, es alto. Sobre todo cuando mi tasa de recuperación no es equitativa, cuando yo no estoy durmiendo una cantidad de horas que compensen ese ir a 120 el día entero. O sea, imagínate qué va a pasar en 5 años, 3 años. Que por eso también, ahora que tú dices de eso, me ha encantado el tema del running. De verdad que ha cambiado mi vida y mi salud mental, para serte sincero. Y me pasó también eso que tú dijiste. O sea, tú acabas de decir algo clave, la recuperación, el descanso. Que también tiene que ver con bajar el ritmo, ¿no? De cómo en el running tú puedes estar cumpliendo tus metas. Viejo, y a mí me pasó, oye, si tú no duermes bien y no descansas, no hay forma. Y lo mismo pasa en la vida, o sea, si tú no bajas el ritmo y esa tasa de recuperación está ahí y tú la necesitas para poder recuperarte y seguir, no hay forma de avanzar. Y yo creo que este tema está muy, muy vinculado a la salud mental. Muy. Totalmente. Y ya para ir cerrando, creo que nos debíamos un poquito y creo que no. Creo que son cosas que todo va alrededor de la salud mental. Porque sí, en realidad, la salud mental es una cosa, pero tiene muchos actores a su alrededor que son importantes. Y yo quería dejar algo práctico, algo de... Justo te quería comentar de eso. Que quizás a ti, en este camino tuyo, desde que empezaste de salud mental... ¿Qué prácticas, qué cosas que tú has empezado a hacer que antes no hacías, tú sientes que te han funcionado, que de verdad han ayudado a que tu salud mental llegue como a un buen lugar? Mira,
De verdad que yo he experimentado de todo dentro de lo normal, tú sabes. Y me atrevo a decir que lo que me termina llevando al equilibrio, por así decirlo, definitivamente en mi salud mental es primero bajar el ritmo de mi trabajo, de mis empresas. En el caso yo soy empresario, tengo mis propias empresas y es como intencionalmente tengo que bajarle. O sea, literal, pararme y decir, ya. O sea, no voy a captar proyectos, no voy a todos los días estar pendiente de esto. Eso es una cosa. Otra cosa que, y lo dije tajantemente ahorita y lo repito, el ejercicio. Mira, para mí no hay forma, Tirso, de tú, por ejemplo, de una persona que esté medicada, por ejemplo, o por un tema, una terapia de psiquiatría, o por ejemplo, que esté en psicología. De verdad, viejo, si no hay ejercicio. Y yo quiero ser claro con eso, porque tú dijiste consejo práctico. Para mí esto es práctico. Y esto puede sonar un poco rudo, pero es la realidad. O sea, y todos los médicos te lo pueden decir. Yo creo que una terapia de salud mental acompañada con ejercicio físico es un jonrón. ¿Entiendes? Entonces, yo, por ejemplo, algo práctico que hago es el ejercicio físico. O sea, me he dado cuenta que pasé más práctico todavía, me he dado cuenta que el ejercicio cardiovascular, el ejercicio aeróbico, por un tema, incluso he investigado, por un tema químico del cuerpo, ayuda bastante a nivel hormonal y todo, y químicamente al cuerpo. Aunque las pesas son muy beneficiosas para la salud, pero el ejercicio aeróbico, yo le recomendaría a alguien que está como muy en crisis, el ejercicio aeróbico para mí, viejo, me ha funcionado muy bien. El tema de la suplementación. Yo me he vuelto un super nerd en temas de suplementación. Me encanta. Yo sé que tú hablas mucho de ese tema. Hay unos suplementos muy buenos para salud mental. Obviamente tienes que ir de la mano con alguien que sepa. Tú eres responsable de decirlo, de que... Pero para mí es eso. O sea, salud mental. Bajar el ritmo. Ejercicio físico. Aeróbico para comenzar. Suplementación y alimentación balanceada. Y me costó mucho darme cuenta que las soluciones más prácticas para la salud mental son las más simples. Son decisiones difíciles de dar en tu vida. Tengo que dejar de beber, tengo que recoger aquí, recoger allá. Pero si te fijas, son cuatro o cinco cosas que te devuelven a tu origen como ser humano. De decir, tengo que bajar el ritmo, eso es natural. Claro, y que una vez tú llegas a la homeostasis otra vez y te regula, quizá hay cosas que no hay que abandonar, claro, porque el alcohol, alguna cosa, óyeme, un par de copas de vino un día, sí, claro, la o sea, regularidad. Tú vuelves y ya, o sea, exacto. Porque es lo que tú dices, a veces tú aprietas y dejas, dependiendo de tu etapa en la vida. Exactamente, yo estoy a mí esas recomendaciones que tú diste, esa herramienta práctica me parecen muy bien. Yo encima de eso sí, a mí me ha funcionado muchísimo tener una práctica espiritual Sí, para me faltó de salud mental. Y práctica espiritual es el sabor que tú le quieras dar. Si para ti es religión, si no es religión es otra cosa. Para mí, el sabor mío ha sido la meditación. A mí también. Definitivamente que yo cuando medito consistentemente estoy en un mejor lugar mental. Desde que yo dejo de meditar, yo noto como mentalmente yo empiezo, no es que me va a dar una crisis de una vez ni nada, pero empiezo a sentir a reaccionar diferente. Que no estoy en un buen lugar. Entonces vuelvo otra vez y retomo esa meditación. Y eso combinado con escribir, con hacer journaling, a mí de verdad que eso que tú dijiste y estas dos cosas me ha funcionado mucho. Bueno, a mí me faltaron precisamente esas dos cosas, que yo la hago de hace muchos años. Yo he hecho incluso todo lo... Es que yo soy un nerd. A mí me encanta ese tema de la respiración, de la meditación. Yo te lo he dicho. Yo he hecho, viejo, posiblemente los momentos que... A mí el momento que me salvó en pandemia a nivel mental era que yo acababa de hacer el retiro de... El arte de vivir de... Pero hice precisamente el de la respiración. Viejo, yo duré 2 meses haciendo esa respiración y eso fue una locura. O sea, de los mejores momentos que me he sentido en mi vida, de manera natural. Pero yo siempre intento como tú. El journaling lo involucré este año. Lo intento hacer semanal o cada 2 semanas. Antes lo estaba haciendo diario, pero me di cuenta que me era más efectivo semanal o cada 2 semanas.
Pero la meditación, definitivamente, mis mejores temporadas de salud mental es con la meditación en mi rutina. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo he estudiado todo tipo de meditaciones. La verdad que eso es otra cosa perísima. Hay un mundo en el mundo de la meditación. Sí, y quien no está escuchando que se sienta como que no sabe, que estamos diciendo algo raro, algo, buscar algún tipo de meditación que a ti te acomode. Guiada. Hay muchos y casi todos empezamos por la guiada. Meditaciones de 3, 5 minutos para empezar. En YouTube Sí. hay muchísimas. Y Que- tú puedes buscar opciones. Y con lo del journaling, Juanra, que hay mucha gente que me dice, pero escribir, ¿cómo? Pero ¿de ¿Escribí qué qué? forma lo hago? ¿Escribí qué? Y yo le digo, mira, es sin mucha estructura. Cómprate un cuaderno. Yo escribo lo que sea. Claro, no, yo escribo lo que me salga. Yo empiezo cómo yo me siento, qué estoy sintiendo, cuáles son cosas que estoy enfrentando, cosas por las que agradezco. O sea, pero no tengo una estructura específica. Es sencillamente sentarte y escribir un rato. Hay veces que es un páginas. Sentimiento que quieres escribir. Claro, o algo que te dio pasó. rabia también. Exacto, algo que te pasó, cómo sentí esto que me pasó, cómo me afectó. Es como escribir ahí. Dicen por ahí que el journal, el diario, es el psicólogo más barato que existe. Sí. Porque a veces tú con escribir, con tú plasmar como ese sentimiento, esa emoción, ese cómo me siento, viejo, tú te sientes mejor, te sientes como más Sí. calmado. Y eso como que te calma. Y científicamente hay una conexión con eso. Y tiene que ver con una de las cosas que me apasiona, que es crear. Hay una conexión entre la mano y el cerebro. O sea, y entre el tú... El trazo. Exacto. El trazo, entre el que trazo, no es el teclado. literalmente. Claro. Y hay data científica de eso que se puede buscar, donde tú literalmente, tu mente está drenando a través de eso. Y eso no... Y otra cosa que es importante, el tema de la meditación, señores, no tiene nada que ver con religión. Es importante eso, que ese es otro tabú que anda por ahí. Yo a veces oigo unas cosas súper absurdas de la meditación y la religión, no tienen nada que ver. O sea, hay prácticas religiosas que tienen su meditación como parte de su práctica, pero, por ejemplo, hay muchas meditaciones. Hay meditaciones guiadas, como tú dijiste, hay meditaciones de visualización, hay meditaciones de mindfulness, que es estar en el presente, estar pendiente de tu respiración, en los sentimientos en tu cuerpo. O sea, pero de verdad, señores, que la meditación, los mejores momentos que tú vas a tener en tu vida es con la meditación al lado. Y con esto no quiero decir que nosotros no tengamos falla. No sé si a ti te pasa, Tirso. Pero a mí me pasa, viejo, que hay temporadas que de verdad yo digo, mierda, no quiero meditar. No, totalmente. Uno pierde la consistencia. Uno pierde, de hecho, yo que trabajo el tema de hábitos y entendiendo que no todo hábito se crea igual. Por eso es que a mí me parece absurdo también poner que en 20 días creo un hábito, en 21, en 66. Yo creo que eso depende del hábito. La meditación es una de las cosas a veces más difíciles, uno de los hábitos más difíciles tú lograr ser consistente. Entonces, pero lo mismo, empieza que es mejor hacerlo que no hacerlo. No se trata de perfección, es buscar una que te acomode al principio, una con la que tú sientas que lo vas a seguir haciendo, buscar esa consistencia. Y comenzar por no quiero aquí hacer propaganda, pero por ejemplo, hay aplicaciones demasiado buenas. Sí. Por ejemplo, una de las respiraciones, a mí en mi caso me ha funcionado mucho la respiración y la meditación, pero la respiración físicamente, el bienestar físico que me crea y mental es impresionante en mi caso. Todos los cuerpos son diferentes. Pero la respiración yo lo uso para canalizar mi meditación, ¿no? Y por ejemplo, la aplicación, señores, de Wim Hof Method es brutal. Yo la estoy usando. Headspace es un escándalo. O sea, Calm también. Calm es un escándalo. Y de verdad que la meditación trae a la vida. Ahora yo estoy leyendo un libro de José Silva, del método Silva, que usa otras cosas es más como de visualización. Pero estoy leyendo sobre eso. Pero la realidad es que cualquier meditación es increíble. O sea, esa es la realidad. Y es como tú dices, arranca por 2 minutos. Incluso tú vas a una aplicación como Headspace que tiene cursos básicos y tú arrancas 2 minutos meditando. Y después al mes, a los 2 meses, 10 minutos, 15 minutos. Y ya. Y es eso. Bueno, Juanra, yo creo que misión cumplida. La verdad es que todo. llegamos a este episodio como sin mucha estructura. Yo mismo no sabía qué tan profundo íbamos a llegar, de qué íbamos a hablar. Yo creo que fue una conversación bastante agradable, por lo menos para mí. Yo creo que sembramos la semillita
ahí, Sí. que era el objetivo de la conversación, sembrar la semilla, crear quizás esa curiosidad y quien oiga esta conversación y que esté sintiendo que necesita esa parte de salud mental, salir a buscar con los recursos que tenga. Y nada, viejo. Bien, gracias de verdad por venir a la invitación. De verdad que me encantó esta conversación. No, gracias a ti porque de verdad que es un tema que hay que seguir hablando. Yo me sentí súper bien, en verdad lo sentí como una conversación de amigos, más que como un podcast con estructura. Y sé que tocamos muchos temas como que bordeaban la salud mental en específico, pero creo que también, como tú dices, yo creo que al final es sembrar esa semillita de que sí podemos estar mejor, de que sí tenemos derecho a sentirnos bien y de que hay muchas herramientas para hacerlo. O sea que gracias por la invitación. A mí me encantan estos temas, pudiera durar horas hablando de ellos, pero la verdad que la pasé genial. Hasta la próxima.